Hola, ¿qué tal amigos? Nosotras somos la profe Dani y la profe Jessie y juntas somos las profe Maravilla. El día de hoy les vamos a contar acerca de nuestra experiencia en la institución educativa técnica Diego de Torres de Turmequé y en la institución educativa técnica nacionalizada de Samacá. Una de las principales preocupaciones en la educación colombiana, sobre todo en primaria y en secundaria, es el bajo rendimiento de los estudiantes en el área de matemáticas. Una prueba de esto es el informe PISA 2018, que reveló que los estudiantes obtuvieron un desempeño bajo en comparación con otros países, ocupando la posición 57 de 77 países que participaron en esta prueba. La causa de estos resultados pueden ser por la tradicionalidad con la que se siguen impartiendo algunas clases, y el mayor reto como docentes de matemáticas es innovar en cuanto a estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, teniendo en cuenta que esta suele ser un área que suele tener cierto rechazo por parte de los estudiantes. De acuerdo con esto, nosotras decidimos implementar el método Singapur para desarrollar las habilidades matemáticas de los estudiantes de grado séptimo y octavo de las instituciones ya mencionadas. Pues bien, el método Singapur se sustenta en tres teorías. La primera es la teoría de Jerome Bruner, denominada enfoque concreto, pictórico y abstracto, la cual dice que el desarrollo de los conceptos debe ser llevado por esas tres fases. Entonces, se parte del material concreto, se lleva a representaciones pictóricas para finalmente llegar a una generalización o abstracción del conocimiento, del conocimiento de los conceptos. La segunda teoría es la de variación sistémica de Soltandines, la cual dice que las matemáticas deben ser aprendidas a través de la manipulación de objetos y el juego. Por último, la teoría de Richard Schempp, que dice que las matemáticas se basan en dos formas del aprendizaje. La comprensión instrumental, que es el saber realizar una operación matemática, y la comprensión relacional, que es saber explicar el procedimiento que se realiza en dicha operación. El método Singapur también proporciona 8 pasos para la resolución de problemas. El primer paso es leer el problema. El segundo paso es identificar de quién o de quiénes se habla. El tercer paso es construir una barra unidad que corresponde a un rectángulo que representa la cantidad total. El cuarto paso es leer el problema para hacer por frase. El quinto paso es ilustrar las cantidades del problema. El sexto paso es identificar la pregunta del problema. El séptimo paso es realizar las operaciones correspondientes y por último el octavo paso es escribir la respuesta con sus respectivas unidades. Este proyecto se desarrolló mediante la investigación cualitativa usando la investigación-acción. Para ello usamos como instrumento dos situaciones problemas divididas en dos talleres. La primera situación propone una secuencia de triángulos equiláteros que va aumentando de uno en uno. Para el desarrollo de esta actividad se le proporciona al estudiante material concreto y es ahí donde empezamos a trabajar la fase concreta. Los estudiantes manipulan palitos de madera o palitos de paleta, como los conocemos comúnmente, y construyen la secuencia de triángulos equiláteros. La finalidad de esta actividad es que los estudiantes logren establecer una relación entre el número de triángulos y el número de palitos que necesitan para formar cada figura. La primera conjetura que se les plantea a los estudiantes, o el literal A del taller, es si es posible llegar a una solución usando la regla de 3 simple. Ahí ellos se encuentran con un error, usan el material concreto para construir la figura y se dan cuenta que la regla de 3 simple no es una buena estrategia para resolver esta situación. Al finalizar esta fase concreta se puede evidenciar que los estudiantes tenían mucha motivación, estaban contentos, les gustó trabajar con el material, les llamó la atención y finalmente pues todos lograron construir la secuencia de triángulos. El literal B del primer taller consistía en que los estudiantes construyeran una tabla que relaciona el número de triángulos con el número de palitos necesarios. A esto lo podemos asociar con la fase pictórica de nuestro método Singapur. En este caso, todos los estudiantes lograron establecer esa relación haciendo uso del material concreto. El literal C le proporciona al estudiante el número de triángulos y se le propone que encuentre la cantidad de palitos necesarios para construir esa cantidad de triángulos. Por el contrario, el literal D le proporciona al estudiante el número de palos necesarios y se le pide que encuentre el número de triángulos que va a formar con esa cantidad de palos.
Para el literal C y D, 83 estudiantes de la muestra optaron por usar el modelo de barras para representar las cantidades del problema y llegar a una solución. 40 estudiantes optaron por usar el método algebraico y 9 estudiantes tuvieron dificultades a la hora de representar cantidades y de llegar a una solución. El método Singapur, en comparación con el método algebraico, es menos abstracto, lo que hace que el estudiante se involucre un poco más con su proceso de aprendizaje. El literal B. Además de la tabla que relaciona el número de triángulos con el número de palos, le pedía al estudiante encontrar una expresión algebraica que relacionara estas dos cosas. Del total de la muestra, 109 estudiantes lograron encontrar una expresión algebraica para relacionar el número de triángulos con el número de palos. El método que fue más usado, que se evidenció que fue más usado, fue el método de ensayo y error. Al principio había puesto una Y y pensé que era al cuadrado, pero después me di cuenta de que eso no me daba el resultado. Pero después de multiplicar, por ejemplo, Y por 2, me daba, por ejemplo, 3 por 2 da 6, me falta 1. Pues le sumé 1 y lo hice con todos y me dio con los 6. Y después, pues como n es la variable, puse n por 2 más 1, que eso me da el resultado del número de palillos. Otro de los patrones que los estudiantes usaron fue: y como para formar un triángulo necesitamos 3 palitos de madera. Si utilizamos solo, y ahí para adelante solo vamos a utilizar 2. El segundo taller plantea una situación de la vida cotidiana, como lo es comprar pizza y gaseosa. En esta situación los estudiantes debían encontrar el precio de la pizza y de la gaseosa de acuerdo a los datos que se le ofrecían en el problema. Nosotras observamos que los estudiantes por ejemplo, se metían en el papel, ¿sí? Entonces, tanto en el papel de comprador como de vendedor, y empezaron a sacar la lista de los pedidos, usaron el modelo de barras como representación pictórica, representaban entonces la P como pizza, la G como gaseosa, o usaban distintas letras, y así fueron llegando a así como usaban, digamos, el modelo de barras, podían llegar a una generalización, es decir, a una ecuación para poder hallar el valor de la pizza y de la gaseosa. Ya hicimos como tocaba el método Singapur, entonces las X son las pizzas y las D serían las gaseosas. Y pues como dice que entre 2 pizzas y 3 gaseosas dio 19.500, pues entre todo esto nos tendría que dar 19.500. Y para finalizar, nosotros concluimos que el material manipulativo es una buena herramienta para la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. También observamos una mejoría en las habilidades matemáticas porque son ellos mismos quienes construyen su aprendizaje, favorecen la comprensión e interpretación para llegar a una generalización de una situación. Y también digamos que este proyecto contribuyó al interés, a la motivación que ellos tienen hacia las matemáticas. El método Singapur ayudó a estimular e incentivar a los estudiantes a que se involucren un poco más en el proceso de aprendizaje, dejando de lado la memorización de conceptos o fórmulas, ya que es el estudiante el que debe llegar a esto teniendo como guía al docente. Como bien se sabe, el papel más importante del docente es educar, pero en este caso lo que se busca es hacer razonar a los estudiantes. También queremos agradecer a nuestros directores de práctica, el profesor Jonathan Villamil y la profesora Lidia Riscaneo, y a nuestros docentes titulares en las instituciones, el profesor Jaime Morales y el profesor Juan David Ávila. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Chao, chao.